En esta sección de la vigilancia del Evangelio según San Lucas, el Divino Maestro nos enseña, también en la clave de ayer de la liturgia, a interpretar los signos de los tiempos. Cuando sucede alguna desgracia, sea natural, sea causada, sea natural en el sentido de alguna catástrofe o en el sentido de alguna enfermedad violenta, el Señor nos invita a que tengamos una visión de fe, a que discernamos los signos de los tiempos y que no simplifiquemos las cosas. Es decir, sabemos que en todas las partes de la historia ha habido una propensión a la superstición o a la explicación mágica de la realidad. Entonces aquí le presentan a Jesús dos casos. El primero no se sabe, no se tiene una noticia cierta, el de la Torre de Siloé habría una noticia cierta de que se derrumbó una pared de esa torre y efectivamente mató a varias personas. El primer caso no hay otro registro más que el del Evangelio, pero por Flavio Josefo sabemos que Pilato tenía esta agresividad, de golpe, como estos galileos, que había una revuelta, no les importó que estuvieran en el templo y los mató justo cuando estaban haciendo los sacrificios, causando el mal litúrgico, porque al estar contaminado con sangre humana, evidentemente el culto del templo se tuvo que interrumpir. Y entonces Jesús corrige, no es un castigo de Dios, no es que esas personas sean peores que las otras, pero justo en ese momento le llegó la muerte. Y entonces Jesús nos quiere hacer un poco también lo que decía San Pablo, ¿no? Comentando la necesidad de la madurez, la necesidad de los carismas. Ayer terminábamos la lectura con el tema de la unidad, pero la unidad no es uniformidad. Entonces también entre los carismas, entre las sensibilidades, en la diversidad nosotros tenemos que ir madurando, no siguiendo como niños cualquier viento de doctrina, sino concentrándonos en la fe. Y así también hacerlo desde el punto de vista de toda la realidad, ver todo a través de Cristo, ver todo a través de una fe que nos une verdaderamente con Dios. Y por eso también, en el sentido de interpretar las catástrofes, las desgracias, las dificultades de la vida, pensar en la vigilancia, estar convertido. Dice, estas 18 personas de la torre o los galileos que mató Pilato, ¿creen que eran más culpables que ustedes? No. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. El llamado a la conversión. Cuando se nos muestra el mal, ese mal, también nosotros podemos ser solidarios con el mal. Por eso, cada instante de nuestra vida, desde la cabeza que es Cristo, esas junturas de las cuales habla Pablo, que es el cuerpo de Cristo, tenemos que interpretar, vivir y moldear la realidad a la manera de Cristo Jesús para dejar de ser niños en la fe y para llegar, como dice Pablo, a la madurez de Cristo. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II lo conocemos bien, es contemporáneo, trabajó mucho precisamente por esta integración de las riquezas de los carismas, potenció mucho todos los carismas. Pensemos, qué sé yo, los focolares, Comunión y Liberación, el movimiento neocatecumenal, todos los movimientos él los potenció mucho porque veían que era esta diversidad necesaria también trabajándola en la unidad. Hace poquitos días leí así un pedacito, honestamente no lo leí todo, el Papa Francisco que se encontró, por ejemplo, con Comunión y Liberación, que como casi todas las instituciones en la Iglesia estamos pasando las dificultades, internas y externas también, ¿no es cierto? Pero el Papa le decía una cosa que en el fondo estaba dentro de la teología y de la acción de San Juan Pablo II. Les decía a Francisco que el centro de la vida tiene que ser Cristo, y ahí el carisma, no el carisma y después Cristo. ¿Y por qué celebramos hoy San Juan Pablo II? Porque un día como hoy, 22 de octubre, él inició su ministerio de sumo pontífice y precisamente nos decía esto a toda la Iglesia: non avete paura, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Abrir las puertas es la única solución para que nosotros podamos vivir en esa integración, en esa unidad y en esa diversidad que es propia de la fe, en ese cuerpo vivo, dice Pablo, que es la Iglesia, donde necesariamente vamos a ver miembros
más inmaduro y van a haber miembros más maduros, pero la única manera de ir por el mismo camino, de trabajar, de juntar y de no desparramar, es tener presente esto que decía el San Juan Pablo II, en Magno, como le decían cuando pedían la canonización. Abrir las puertas de par en par de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra sociedad a Cristo. Y lo hacemos, lo queremos hacer, lo pedimos como oración y también con la Madre de Dios en este día sábado, como fue su lema, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que es el lema de su escudo episcopal y de su escudo como Papa. Totus tuus ego sum María, soy todo tuyo María. Nosotros también queremos ser todos de María para abrir sin ninguna reserva nuestra vida totalmente a Cristo.